En segundo lugar está la doctora Elizabeth Cosiaretti, que también es médica del staff del Servicio de Clínica Médica del Hospital Pena. Y ella, bueno, nos va a hablar de lo que es el paciente internado que presenta convulsiones, ¿sí? Cómo hacer el diagnóstico diferencial de la causa probable y el tratamiento, ¿sí? Así que bueno, Eli, muchas gracias también por participar. Vamos a hablar o voy a tratar de aclarar algunas cuestiones o orientar un poco el estudio del paciente con convulsiones, el paciente internado con convulsiones. Por ahí el tema es bastante extenso y algunas diapositivas exceden digamos, esta charla por lo largo, pero bueno, voy a parar en aquellas que me parece que son importantes, después igual la clase queda grabada como para que quiera profundizar en algunas cuestiones. Bueno, vamos a empezar diciendo que las neuronas crean, envían y reciben impulsos eléctricos que permiten la comunicación entre sí, como en todo el sistema nervioso, y que la transmisión de los impulsos, denominadas sinapsis, está modulada por algunos neurotransmisores, algunos excitadores y otros inhibidores. El más importante de los excitadores es el ácido glutámico, y de los inhibidores el más importante, el GABA. Cualquier eventualidad que interrumpa esta comunicación entre las neuronas se denomina convulsión, porque se debe a una descarga repentina y no controlada del sistema nervioso central a nivel del cerebro. En general se denominan como crisis transitorias, son autolimitadas, y se deben, como dije, a una función excesiva de las neuronas de la corteza cerebral, ¿sí? Bueno, los episodios estos se caracterizan por ser bruscos, como dije, transitorios, y pueden tener distintas características. Algunos son motores, otros sensitivos, sensoriales, psíquicos, y pueden deberse a una disfunción global o parcial del cerebro, ¿sí? La crisis epiléptica es la expresión clínica de esa crisis cerebral que resulta en una descarga neuronal sincrónica de alta frecuencia en una zona del cerebro. Es como si esa sinapsis se produjera a una velocidad mayor y una descarga excesivamente alta. Bien. Estas convulsiones, que son la expresión clínica de este problema, pueden provocar cambios en los movimientos, el comportamiento, los sentimientos y el nivel de conciencia. Ya vamos a ver cómo las vamos a clasificar. Varían según el lugar del cerebro donde se localicen y de cuánta extensión tengan. Duran entre 30 segundos y 2 minutos, después también vamos a hablar un poco esto de la duración, y si duran más de 5 minutos se consideran una emergencia médica. Es importante, y en todas las guías hacen hincapié, en que deben ser consideradas un síntoma y no un diagnóstico, ¿sí? O sea, solemos caracterizar convulsión, epilepsia, y eso está mal en algunas situaciones. Bueno, cuando no tenemos un factor desencadenante frente a una convulsión y se producen en forma recurrente, ahí podemos hablar de epilepsia. Pero para decir que un paciente tiene epilepsia tenemos que considerar algunas cuestiones. Por ejemplo, debe presentar 2 o más episodios que estén separados al menos por 24 horas, o después de un solo evento que ocurre en una persona que se considera que tiene alto riesgo de recurrencia. Hay algunas escalas que tienen que ver con digamos, la cantidad de episodios, y si no con uno solo, y que ponen en riesgo a ese paciente. Tienen que ver con la realización de electroencefalograma, que más adelante vamos a ver esta clasificación. Bueno, para algunas generalidades, la incidencia en adultos es de 23 a 61 casos por 100.000 personas al año. Puede afectar, por supuesto, las interacciones sociales, el empleo, la elegibilidad para conducir de una persona. Después de una convulsión no provocada de la primera, el riesgo general de recurrencia puede ser tan alto como un 60%. En los 2 primeros años que siguen a esta, el riesgo es más alto. Y después también vamos a decir que hay algunos hallazgos anormales en el electroencefalograma, que es uno de los métodos diagnósticos. El paciente además debe tener un estado neurológico anormal, y en una segunda convulsión, cuando hablamos de epilepsia, esas 3 cosas aumentan la probabilidad de recurrencia de las convulsiones. Y esas son las 3 cuestiones que van a ayudar a que el médico diga si ese paciente está estratificado como de bajo, de medio o de alto riesgo a recurrir. Esto también, por supuesto, es importante porque va a condicionar el tratamiento con anticonvulsivos. Esto, digamos, un poco para que veamos
cómo se clasifican a los pacientes en bajo, moderado o alto riesgo, según tenga alteraciones en el electroencefalograma o no. Entonces nos preguntamos, ¿estamos frente a una convulsión? Para esto es importante tener algunas cosas y ordenarnos un poquito cuando estamos frente al paciente. Es importante tener una buena anamnesis, saber si ese paciente previamente tenía el diagnóstico de epilepsia o tuvo un evento similar. Examen físico, como sabemos en las convulsiones, el paciente tiene algunas cuestiones como morderse la lengua, pérdida del control de esfínteres y demás. Un electrocardiograma, ahora vamos a ver por qué, el electroencefalograma, pruebas de laboratorio e imágenes. Entonces, en la pregunta esta de si estamos enfrente de una convulsión, como dije, preguntamos sobre antecedentes, preguntamos si alguien vio el evento o se grabó, porque muchas veces si se repite, las personas pueden grabarlo. El interrogatorio para saber, digamos, algunas de las 3 principales causas de la pérdida transitoria de la conciencia, y acá es muy importante al inicio poder discriminar si estamos frente a un ataque epiléptico, que después veremos si es provocado o no, a un síncope, de los cuales hay 3 o 4 tipos, un ataque psicógeno no epiléptico, que no significa que sea una simulación, para lo cual tenemos algunas herramientas que nos van a servir. No voy a leer todo el cuadro, pero sí algunas cosas son muy importantes para diferenciar si estamos frente a una convulsión, un síncope o una convulsión psicógena. En general las convulsiones se presentan en personas jóvenes y tienen antecedentes de convulsiones, salvo que sean el primer episodio. Con respecto a los síncopes, son personas jóvenes también, en el vaso vagal son saludables y en general refieren desmayos previos, en el ortostático sabemos que es con el cambio de posición, en el cardíaco en general en gente con edad avanzada y algunos antecedentes cardíacos o factores de riesgo, y la psicógena se puede presentar a cualquier edad, pero hay alteraciones psiquiátricas previas. Ocurren situaciones específicas. En las convulsiones es característico que ocurran después de despertarse a la hora aproximadamente. Con respecto al síncope vasovagal, sabemos que se da en determinadas situaciones, por ejemplo, luego del baño, por ahí si hay aumento del vapor en el baño, o cuando ven sangre. El ortostático es con cambio de posición, el cardíaco no es situacional, pero sí puede ocurrir durante un esfuerzo, y la psicógena, el paciente, la verdad es que a veces solamente cuando se expone a situaciones estresantes o no, eso es relativo. Los pródromos. En la convulsión no hay pródromos, se presenta de manera brusca. Como dijimos antes, es la presencia brusca de un evento. En el vasovagal, por ahí, el paciente empieza a sentirse mal, presenta náuseas, puede pasar cuando el paciente está en un ambiente caluroso, se siente aturdido. En el ortostático, por ahí algún pródromo parecido al del vasovagal, puede tener alguna alteración visual. En el cardíaco es poco frecuente el pródromo, y en la psicógena, por ahí tienen como ataques de pánico, miedo, o sienten como determinada ansiedad. Con respecto al inicio y los signos, como dije en la convulsión, 1 hora después de despertarse. Con respecto al síncope vasovagal, empieza gradualmente, y tienen por ahí una pérdida breve del conocimiento con restitución al integrum. En el ortostático es gradual, puede ser repentino, depende de la velocidad con que cambia de posición. En el cardíaco aparece repentinamente, y en la psicógena puede empezar con los ojos cerrados, alteraciones de la respiración, sacudidas, y en general hay un arqueamiento de la espalda. Con respecto a la conciencia y la capacidad de respuesta, en las convulsiones no tienen capacidad de responder y no hay estado de conciencia durante el episodio. En todas las clases de síncope tampoco, porque aunque sean breves, pierden el conocimiento por un ratito. Y en la psicógena a veces puede pasar, pero puede ser simulada. Con respecto a la incontinencia urinaria, es común durante las convulsiones y ocasional en el resto de los casos. En las lesiones, como mencioné anteriormente, en la convulsión vamos a ver que pueden morderse la lengua a los pacientes, pueden tener algún golpe por haber presentado la convulsión si están cerca de algún mobiliario, por ejemplo, y en el resto de las situaciones dependiendo en qué contexto estén. La recuperación en la convulsión es lenta, el paciente queda somnoliento, confundido, con dolores musculares por el espasmo en el caso de que sea tónico-clónica, y en los síncopes se puede recuperar perfectamente ad integrum, como dije anteriormente, y en el cardiogénico según la gravedad. En la psicógena es variable, puede recuperarse rápidamente
como no, así como la intervención de una persona puede terminar con el evento. Entonces, si nosotros, para hacer una conclusión, decimos qué hallazgos tenemos y qué pruebas iniciales nos sirven para valernos a hacer el diagnóstico diferencial, que es lo importante. Tenemos, en la convulsión podemos ver que tiene una mordedura lateral de la lengua, que tiene lesiones en la cara. En el síncope vasovagal, que la presión está baja, que el paciente puede estar pálido. En el ortostático también puede bajar la presión durante un ratito. En el cardíaco el paciente en general puede tener signos de insuficiencia cardíaca. En la psicógena puede tener cicatrices de autolesiones, en general cuando el paciente tiene antecedentes psiquiátricos. Y como ven, en todas estas situaciones se menciona el electrocardiograma, porque en un electrocardiograma normal vamos a ver, electrocardiograma, digo, no el electroencefalograma, en el electrocardiograma la convulsión va a ser normal si el paciente no tiene antecedentes cardíacos, y en el resto, en algunos puede dar alteraciones, como en el cardíaco, por ejemplo. El electroencefalograma es muy importante, porque en el caso de la convulsión no solamente puede aparecer la causa, digamos, o el diagnóstico de epilepsia, sino que además puede contarnos cómo es esa epilepsia. Bueno, electroencefalograma, solo nombrar que es un estudio complementario que nos sirve para saber o registrar en forma externa la actividad eléctrica del cerebro. Se realiza colocando electrodos en el cuero cabelludo, y hay determinados tipos de ondas según el paciente esté despierto o no, y depende de la actividad que esté realizando. Bien, durante la crisis, si nosotros hacemos un electrocardiograma y el paciente presenta una crisis, hay una actividad que se llama epileptiforme, y en la fase poscrítica tiene una lentificación de las ondas. En la fase intercrítica, el electrocardiograma puede ser normal en el 30% de los pacientes. Si nosotros tenemos un electroencefalograma que tiene actividad epileptiforme, no necesariamente eso significa que el paciente tiene epilepsia, porque hasta un 3% de la población en general puede presentar alteraciones y no haber tenido nunca una convulsión. Y también hay que saber que un electroencefalograma normal no descarta esta patología. Acá podemos ver un trazado de un electroencefalograma normal y de uno que no lo es. Más allá de eso, esto es tema de especialista, nosotros al paciente lo vamos a derivar a hacer un electroencefalograma, pero bueno, por ahí podemos saber de entrada que es normal o no. Bueno, muy importante la monitorización mediante videoelectroencefalograma. Es una prueba que se suma el electroencefalograma a el video, que nos permite ver, digamos, cómo se comporta, qué movimientos hace este paciente mientras está grabando, digamos, o mientras está realizando el electroencefalograma. Es útil para diferenciar de las epilepsias psicógenas. Este es un ejemplo de un paciente con una... ¿Se ve el video? Sí, perfecto. Sí, Eli, se ve perfecto. Bien. De un paciente con una convulsión tónico-clónica generalizada, fíjense cómo se altera el trazado de ser basal a el de la convulsión. Por supuesto que cuando vemos el video, o sea, nos damos cuenta, pero bueno, es muy útil. Bien, además dijimos, pruebas de imágenes. Estas pruebas de imágenes pueden ser estructurales o funcionales. No voy a ahondar mucho en esto, pero saber que nos podemos valer, depende del diagnóstico que estemos pensando, en resonancia magnética o tomografía. La resonancia estaría indicada en todos los pacientes que tienen epilepsia, ¿sí? Y la tomografía computada en pacientes que tienen crisis agudas y se sospechan alteraciones estructurales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué podemos sospechar de alguna causa? Las de imagen funcional es el PET, que es el que más se usa, y este estudio nos permitiría identificar zonas epileptógenas. Ejemplos: pedimos una resonancia en un paciente que tiene una convulsión, y nos encontramos con esto, lesiones ocupantes de espacio. Bueno, acá tendríamos un diagnóstico, y podríamos decir, bueno, esta es la causa de ese evento. Y en la tomografía, como vemos habitualmente, tenemos distintas clases de hematomas, ¿sí?, que pueden desencadenar una convulsión en el paciente. Este es un PET de un paciente que tiene epilepsia, con diagnóstico de epilepsia, en donde dice que en la izquierda se ve una marcada alteración metabólica del hemisferio cerebral izquierdo, como se puede ver, y tiene dilatación ventricular, que es esto, ¿sí? Entonces, además de ese lado, bueno, hay hipometabolismo, como dije anteriormente. Y a la derecha hay un hipometabolismo severo del hemisferio cerebeloso contralateral, ¿sí? Es una alteración de la prueba.
Entonces, estamos frente a una convulsión. Esta es una convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Estamos seguros que esto es una convulsión? ¿Descartamos que sean síncopes y descartamos que sea una psicógena? Sí. Bien, entonces decimos que la convulsión puede explicarse por dos mecanismos. Uno, la alteración difusa de la homeostasis con la interrupción de la capacidad cerebral para equilibrar esos potenciales que dijimos que había excitatorios e inhibitorios. Y en este caso vamos a estar enfrente de una convulsión generalizada. O frente a un insulto focal del cerebro por ruptura de la barrera hematoencefálica, como puede ocurrir en ciertas inflamaciones. Entonces de ahí clasificamos a las convulsiones en focales y generalizadas. Las focales se originan en redes de un hemisferio y pueden originarse en estructuras subcorticales. Y las generalizadas en ambos hemisferios y suelen deteriorar la conciencia. En las focales a veces tenemos pérdida de conocimiento y a veces no, y en las generalizadas, además, vamos a clasificarlas luego en motoras y no motoras. Bien, con respecto a las focales con pérdida de conocimiento, como lo dice la definición, hay alteración de la conciencia, ¿sí? El paciente a veces parece despierto pero no recuerda el evento. Y cuando no hay pérdida de conocimiento, en general son convulsiones que alteran la forma de ver, oler, sentir, saborear, o también puede presentarse con dificultades para hablar o movimientos espasmódicos de alguna parte del cuerpo. En las generalizadas es mucho más largo, digamos. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes como para grabar un poco de qué se trata cada una. Tenemos ausencias, donde la mirada se fija y movimientos sutiles como parpadeo duran 5 a 10 segundos y pueden ocurrir cientos de veces al día. En algunas ocasiones los pacientes también pueden moverse de un lugar a otro y no lo recuerdan. En las crisis tónicas generalizadas, como dice la definición, causan rigidez muscular. Es peligroso por las caídas. En las atónicas también, porque al perder el tono muscular pueden provocar caídas o descenso de la cabeza. En las generalizadas clónicas hay movimientos musculares espasmódicos repetitivos, rítmicos, que afectan el cuello, la cara y los brazos de ambos lados del cuerpo. Las crisis neoclónicas son movimientos espasmódicos breves, repentinos, o sacudidas de brazos y piernas, y ahí no hay pérdida de conocimiento, ahora vamos a ver un ejemplo, y las tónico-clónico generalizadas, que son las que más vemos habitualmente, o las que uno tiende a visualizar cuando hablamos de convulsión, que es la pérdida abrupta del conocimiento con rigidez, sacudidas del cuerpo, y puede haber control del esfínter vesical y mordedura de la lengua. Estos son algunos ejemplos de ausencias. Ahí se ve al nene rubio que está a la derecha como el típico se colgó, como decimos habitualmente, y en esta nena vemos los movimientos de la mano, ¿sí? La pérdida de concentración que parece tener. Estas son las tónicas, fíjense la rigidez y la imposibilidad de vencer esa rigidez. Las atónicas, donde se pierde el tono postural. Las mioclónicas, fíjense que la persona está alimentándose y en determinado momento ahí empieza. Y no pierde la conciencia, sigue comiendo como si nada. Y esta es una convulsión tónico-clónica generalizada. Por ahí, digamos, no sé si no se ve todo el cuerpo, pero bueno, es típica. Bueno, entonces, a ver. Un tema aparte merece una mención, aunque sea cortita, que es el estado de mal epiléptico o el estatus epiléptico, que se define como cualquier crisis que dure más de 30 minutos o la reiteración de varias crisis que sumadas duran más de 30 minutos sin recuperación de la situación basal entre las crisis. Hay un límite de 30 minutos de convulsiones, digamos, de máximo, porque después de ese tiempo hay un mayor riesgo de déficit neurológico que se produce en el paciente. El límite inferior de 5 minutos se establece para actuar de forma enérgica, porque si se prolongan más de 5 minutos, es muy probable que se termine en un estatus epiléptico. Si duran más del tiempo máximo que mencioné anteriormente, tienen más riesgo de ser mortales. En estos casos puede aumentar la frecuencia cardíaca y la temperatura, y si no responden al tratamiento habitual, que son benzodiazepinas y algunos otros fármacos antiepilépticos, el estatus epiléptico se considera refractario y tiene una mortalidad 3 veces mayor. Hay muchas causas del estatus epiléptico, la mayoría se deben a traumatismo de cráneo o a la suspensión brusca del tratamiento. Bien,
Como causas generales de convulsiones podemos decir que el 30% es genético, el 40% se distribuye entre malformaciones cerebrales, traumatismo de cráneo, infecciones del sistema nervioso, hemorragias intracraneales, tumores y trastornos metabólicos, y el 30% tiene una causa desconocida. Bien, según la edad, y acá, digamos, obvié poner la niñez porque nosotros nos dedicamos a adultos, en la adolescencia hay idiopáticas, traumatismo de cráneo, infecciones, enfermedades degenerativas y alcoholismo. Entre los 18 y 35, traumatismo de cráneo, alcoholismo y tumores cerebrales. Entre los 36 y los 50 se suma el ACV, las insuficiencias hepáticas y renales, la hipoglucemia y alteraciones electrolíticas, y más de 50 años se suman las secuelas de lo que podría haber sido un ACV. Vamos a hablar de las convulsiones sintomáticas agudas y provocadas, porque no vamos a hablar de epilepsia, vamos a hablar del paciente internado. Más allá de que un paciente internado puede presentar una convulsión con criterios de epilepsia, vamos a pensar qué tenemos que hacer en este paciente que tenemos internado que tiene una convulsión. Entonces, podemos decir que estas convulsiones son las que acontecen como consecuencia directa o en estrecha relación con un factor precipitante. Y de ellas, las causas más frecuentes, como dije antes, son el ACV, los tumores, los traumatismos, infecciosas, tóxicas y metabólicas. Por supuesto que de ingreso el paciente tiene un electrocardiograma, dijimos. Cuando entra el paciente, nosotros ya tenemos un laboratorio que analizamos, digamos, pormenorizadamente con alguna de las causas que ahora voy a mencionar. El estudio de imágenes es uno de los primeros que uno pide para descartar causas ocupantes de espacio, como mencioné antes, en una tomografía o en una resonancia. Y, ahí sigue, luego de una anamnesis, examen físico y estas pruebas, podemos descartar las más groseras.